Hermanos, Amén. Esdras en el capítulo 10. Vamos a retomar la lectura completa para ir al punto exacto. Entonces vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Yo le sugiero en el amor del Señor que lea esto en su casa completico. Y si lo puede compaginar con el siguiente libro, que es el de Nehemías, mucho más va a comprender grandísimas cosas. Esdras capítulo 10. Estamos en el versículo 1 y lo leemos hasta el 7. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, escuchen, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras. Esdras capítulo 10, estamos en el versículo 2 ahora. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Versículo 3, atención. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Versículo 4, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Es una historia repetida muchas veces en este pueblo, pero aquí fue algo particular. ¿Por qué, hermanos? Porque aparte de que ellos habían quedado en estas circunstancias, en esta situación, había un dato feo, hermanos, para ellos, que después usted lo podrá leer y entender. Que aparecen en los capítulos 3, 4, 5 hasta el 7. Y es que en el pueblo de Israel, póngale cuidado, se dejó de leer la ley por mucho tiempo. Es más, hasta los manuscritos se habían perdido. Y esto, hermanos, es una clara demostración de cosas que ocurren en nuestra vida hoy día. Porque también nosotros, cuando nos alejamos de Dios, pareciera que las escrituras también se alejaran de nosotros. Se nos esconden, se nos pierden y no se vuelve a leer. Y todo esto, hermanos, termina en una palabra que está marcada en este libro y en el libro de Nehemías. Y es cautiverio. ¿Sabe una cosa, hermano? Que cuando uno deja de someterse a Dios sin darse cuenta, termina cautivo de otras situaciones. Situaciones que a veces no te dejan salir. Situaciones que te hacen y te convierten en una persona a veces impotente. Ante esa situación, ya hemos mirado y meditado los domingos anteriores, hubo, versículo 1, hubo una confesión, hubo una oración, hubo un llanto y hubo postración. Versículo 1, mire todo lo que ocurrió. Y esto fue lo que hizo que toda la multitud viniera llorando amargamente. Pero el punto de hoy, hermanos, está en el versículo 3. Cuando ellos reconocen
se arrepienten y confiesan, mire todo el proceso para uno estar bien con Dios, reconocer a través de la humildad, arrepentirse y confesar. ¿Qué vino después en el versículo 3? Ahora pues hagamos pacto. Una de las maneras más, no la única, una de las maneras más propicias para usted agradar a Dios es comprometerse con Él. La palabra pacto implica compromiso. Pero sabe una cosa, cuando es con Dios toma un nivel, un sabor bien serio. Porque a Dios, dice su palabra, no se le puede prometer si usted no va a cumplir. Pero ahora, ¿por qué usted a veces cree que no va a cumplir? Y nosotros lo leímos en el libro de Mateo. Cuando usted lee en Mateo, hermanos, el capítulo que hoy estuvimos leyendo, capítulo 19, que los apóstoles reaccionan cuando el joven rico se devuelve cabizbajo debido a que lo que Jesús le dijo lo hizo entristecer, y fue que el joven escuchó que debía vender todo para darse a los pobres. Entonces los apóstoles dicen, ¿quién podrá ser salvo? Jesús termina diciendo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Hermanos, es totalmente cierto, nosotros nunca nos podemos comprometer con Dios pensando que con nuestras fuerzas le vamos a cumplir. Si algo usted debe tener claro en esta mañana, que la manera más propicia que Dios encontró para que pactáramos con Él, póngale cuidado a esto, fue de una sola forma. ¿Sabe cuál fue esa forma? Que Dios decidió pasar por alto todos nuestros pecados. Así que estamos en buenas condiciones para pactar con Dios. Pero hay una segunda forma que Dios usó para que usted pudiera pactar con Él, que no la tenían ellos. ¿Sabe cuál es la otra? Que nos ha dado la fuerza poderosa de su Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lee acá, hermano, en ese versículo 3, que este caballero Secanías, tomando la vocería de todo el pueblo, se acerca a Esdras y le dice, hagamos pacto, es porque ya hubo la confesión, ya hubo el arrepentimiento, ya hubo la humillación. Si usted mira, hermanos, la posibilidad, escuche y concéntrese bien en esto, si usted analiza la posibilidad de que su vida no es como usted quisiera o no es como Dios quisiera, y dentro de eso entiende que hay cosas que lo tienen cautivo o que lo tienen esclavizado, tal vez usted podrá entender, hermano, que salir de esa situación solo y exclusivamente se puede a través de un arrepentimiento y un compromiso. Usted y yo podemos salir de situaciones pecaminosas, de situaciones a las que estamos aferrados o inclinados, si no hay un arrepentimiento genuino y un compromiso verdadero. No se puede, hermano. Nunca se puede. ¿Por qué? Porque es allí cuando el hombre hace pacto con Dios, cuando Dios saca a relucir la grandeza de su gracia y su misericordia, por una sencilla razón, hermano, porque Dios basa su pacto en la grandeza de su gracia. Dios basa su pacto en la sangre derramada en el Calvario. Así que Dios no basa su pacto, escuche, pensando en que tú vas a poder. Dios no va, Él no está esperando que tú hagas un compromiso con Él, confiado de que tú estás convencido y vas a cumplir. Y le colocamos un ejemplo para que lo recuerde. Miren que aquí dice que la gente lloraba ¿cómo? Amargamente. Tal cual como ¿quién? ¿Se acuerdan de quién lloró amargamente, verdad? Nada más y nada menos que el hermano y apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, también en su carne y en sus emociones hizo un pacto con Jesús. ¿Sabe qué pacto hizo Pedro con Jesús?
no te voy a negar. Voy a ir contigo hasta la muerte. Y si es posible a la cárcel, hizo pacto con él. Pero hubo un problema pequeñito en Pedro. Él no reconoció lo que Jesús le estaba diciendo. Él no se arrepintió cuando Jesús le dijo, velad y orad. No, él siguió durmiendo. Así que él no se levantó de esa condición. Por lo tanto, el pacto que él quiere establecer con sus labios, con el Señor, se cayó. Y yo sé, o me imagino, por la condición humana en la que vivimos, que usted más de un día hizo pacto con Dios. Casi creo que muchas veces pactó con Él de levantarse más temprano a orar, ¿verdad? Casi creo y me imagino que más de una vez pactó en el pensamiento con palabras que a partir de ahora sí, y todo eso se cayó. Pero volvemos al punto, hermano. Quizá usted no antecedió ese pacto de lo que lo antecedieron estas personas. De una confesión, de una oración de arrepentimiento, de una humillación y de un deseo de hacer la voluntad de Dios. Israel volvió a fallar, hermano. ¿Usted sabe eso? Israel volvió a fallar. Dios sabe que tú vas a volver a fallar. Entonces, ¿por qué Él toma tan en serio los compromisos que hacemos con Él? Volvemos a repetirlo, porque hay un Espíritu Santo que le garantiza a nuestro Señor que todo va a mejorar. Porque hay una sangre derramada una vez para siempre que garantiza que vamos a ser santificados. Pero ¿sabe por qué más? Porque el día que Dios hizo pacto con nosotros, juró por Él mismo. Por lo tanto, ese pacto nunca se va a caer. Tiene mucha fuerza el pacto con Dios. Así que vayamos ahora al Nuevo Testamento, donde hoy empezamos, en el libro de Mateo, para mirar algo que ya leímos, pero que lo vamos a repetir para compararlo, hermanos, con lo que nos ocurre hoy. Escuche esto, hermano, con atención. Nos vamos a dar cuenta que los apóstoles hicieron pacto con Jesús casi que sin darse cuenta. Atención a eso, Los apóstoles, antes de ser apóstoles, cuando Jesús los llama por primera vez, habiéndolos encontrado en el mar, habiéndolos encontrado en sus oficinas, donde quiera que los haya encontrado, ellos pactaron con Jesús y no se dieron cuenta. Observemos ahí Mateo 19. Leímos hoy a partir del versículo 25, vamos a leerlo otra vez desde ese mismo versículo. Mateo 19, versículo 25. ¿Vamos? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mire, esta pregunta nos martiriza todos los días. Y ahora vamos a mirar por qué. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Atención a eso, hermano, no se le quede esto en el aire. Para los hombres esto es imposible. ¿Qué es imposible, hermano? Dejar todo para seguir a Dios. Para los hombres. Más para Dios todo es posible. Esto implica, hermanos, si Dios nos ayuda, es posible. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, bueno, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? No sé si está reclamando algo, ¿verdad? Pero hizo la pregunta. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Vamos a detenernos ahí, hermanos. Y hágase esta pregunta. ¿Usted cree que los apóstoles, en el momento en que Jesús le dijo a Pedro, venid en pos de mí y te haré pescador de hombre, y Pedro dejó las redes, ¿usted cree que él estaba seguro de que iba a estar sobre 12 tronos? ¿En un trono de esos 12? No. Ni idea tenía él. Y miren lo otro que sigue. Y cualquiera que haya dejado, esto es para los que hayan dejado. Por eso el llamamiento de dejar, hermano. Y dejar es amar menos. Dejar es que no te estorben para seguirlo a Él. Y cualquiera que haya dejado casas,
hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esta no es una promesa de ninguno de los dos candidatos de hoy, ¿eh? Esta es una promesa del que puede darnos aquí y darnos allá. Del que usted un día votó por él el día del bautismo. ¿Sí? Este sí cumple, hermanos. Pero mire qué te está diciendo aquí, hermano. Si usted mira los versículos que acaba de tener enfrente, se dará cuenta que hay un pacto. Pero también notará que los apóstoles no pactaron dándose cuenta. Ellos, ¿qué fue lo que escucharon? Vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Así que ellos dejaron todo y lo siguieron. Repito, no sabían para dónde iban. Es más, les digo algo. ¿Saben a dónde los llevó Jesús por primera vez a ellos? A unas bodas. Uno ha de pensar que alguien me está diciendo lo voy a hacer pescador de hombres y me lleva primero a unas bodas, a una fiesta. ¿No? Y después empieza a decirles una cantidad de cosas y enseñanzas, como una de ellas, mire, ama a tu enemigo. Si alguien te golpea por aquí, también por este lado. O sea, se encontraron con alguien que no entraba en el esquema de la manera de ellos pensar. Entonces, ahora Dios nos está mostrando acá, hermanos, qué es pactar con Él. Pónganle cuidado. Voy a repetirlo porque ellos no sabían lo que les esperaba. ¿Y qué les esperaba, hermanos? Versículo 28. 12 tronos. 12, no eran 11, ¿eh? 12. O sea que volvamos a repetir lo que leímos en Hechos 1. Judas también tenía un trono para él. Pero él decidió cambiarlo por 30 piezas de plata. Inteligente el hombre, ¿no? Un trono en la eternidad por 30 piezas de plata. Se me parece a alguien por allá en el Antiguo Testamento que cambió una bendición. Y una de las cosas, hermanos, que usted debe tener en cuenta en esta mañana, que a nosotros nos está faltando para hacer verdaderos compromisos con Dios, es que no nos damos cuenta que nos están deteniendo cosas pequeñas, hermanos. 30 piecitas de plata, un platico de lentejas, excusitas, hermano. ¿Saben? Eso es lo que nos está deteniendo para una mejor consagración, para un mejor aprendizaje, para un mejor, digamos, ser un mejor sacerdote, un mejor adorador. Todo lo que Dios está buscando en nosotros, en mejor, en excelencia, nos lo está robando asuntos muy pequeños. ¿Qué vas a decir? Que esto cambió lo espiritual por lo terrenal. Exactamente. Cambiamos lo espiritual por lo de esta tierra. Y eso somos nosotros, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Barrabás o Jesús? Barrabás. ¿Ven? Entonces, analicemos en el diario vivir, en el momento quizás de ir a orar, en el momento quizás de ir a leer, en el momento de irnos a congregar. Hay algo que vale 30 piezas de plata que nos está impidiendo. Algo que vale un plato de lentejas, hermanos, y nos está deteniendo. Y eso, hermano, a mí me duele la historia de Judas, porque es que el Señor no se quedó allí. ¿Sabe qué hizo el Señor? Volvamos a repetirlo, le consiguió un reemplazo. Y habían 120 disponibles para reemplazarlo. ¿Se acuerdan, verdad? Y de los 122, y de los 2 hasta que llegó a donde Matías. Entonces, juntando esto, hermanos, con el relato de Esdras, y ahora lo de Mateo, ¿por qué es importante que nosotros analicemos que está bien, listo, estamos quizás en dificultades pecaminosas, desánimo? El desánimo también es pecado, eso hay que tenerlo en cuenta, el poco ánimo, porque esto no viene de Dios, esto viene del diablo. Y todo lo que nosotros estamos en error, en falla, la lectura del libro de Esdras nos da un punto, hermanos. ¿Cuál es? Vamos a repetirlo. El arrepentimiento
que nos conduzca a comprometernos con Dios. Y quisiera que hiciera este ejercicio ahora mismo. Ahí usted, con usted mismo, difícilmente con los demás. Si lo pudiera hacer con otros, ¿cómo sería, no? Que Dios te preguntara ahora, ¿quieres pactar conmigo? ¿Qué tal? ¿Sabe por qué? Porque ese versículo 29 de Mateo está diciendo, cualquiera que haya dejado. Entonces vamos a meternos aquí, hermanos. Para pactar con Dios hay que dejar. ¿Entendió eso? Hay que dejar lo que nos impide estar comprometidos con Él. Hay que hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron los del pueblo de Israel? Y esto es delicado, hermanos, porque ellos ya habían formado hogares. O sea que había esposa y habían hijos. El único problema era que eran matrimonios que Dios no avalaba. Dios no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Secanías? Sí, nosotros hemos pecado consiguiendo mujeres que no son del pueblo de Israel. Y las vamos a dejar. Si usted se pone a pensar con esa mente que usted y yo tenemos, Dios es injusto. Dejaron unos niños, esos hijos habían sido engendrados fuera de la voluntad de Dios. ¿Entiende? Había que dejarlos. Duro, ¿qué digo duro? Todo, hermano, todo lo que implique seguir al Señor y que nos cueste dejar algo, será siempre duro. ¿O por qué cree que el joven rico se devuelve? Porque esa lectura de Mateo viene antecedida de la historia del joven rico, vamos a repetirlo. Porque lo que él tenía para dejar había sido el trabajo de años, no solo de él, sino de su padre. Así que no es fácil, hermanos, cuando usted está aferrado de situaciones como las que Jesús está marcando aquí. ¿Y cuáles son las que Jesús está marcando aquí? Jesús está marcando nada más y nada menos que los lazos familiares. Obsérvelo, en el 29. Está marcando casas, hermanos, hermanas, padre. Estos lazos son los que hacen que uno viva, escuche, que uno viva diciéndole al Señor o pretendiendo que Él se acomode a nuestra aceptación. ¿Entendió eso, hermano? Cuando nosotros no dejamos, cuando nosotros no decidimos cortar el silencio o en silencio, nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, acomódese, que así soy yo. O sea, nosotros no le estamos diciendo, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos un Dios que lo llevemos nosotros de la mano, que se acondicione a lo que nosotros le propongamos. Ese no es el Dios que entregó un sacrificio por nosotros. Y ahí, hermanos, entonces viene el asunto para nosotros seguir meditando. ¿Qué es lo más duro en esta vida para nosotros dejar? ¿Sabe una cosa? Lo vamos a describir de la siguiente manera. Lo más duro es lo que más daño a veces nos hace. Lo que más nos aleja de Él. Lo más difícil. Lo que más lastima nuestro espíritu, pero que emociona a veces nuestra carne. Que le da alegría y satisfacción a nuestra mentalidad. Bien sea nuestra mentalidad de salud, nuestra mentalidad financiera, nuestra mentalidad familiar, nuestra mentalidad placentera, recibe a veces incentivos, emociones, repito, en lo material, y eso nos mantiene ocupados, inclinados, pero nos aleja de Dios. Esas cosas, hermanos, son las que cuando Jesús nos dice, tienes que dejarla, nos duelen. ¿Y por qué nos duelen? Por una razón. Se han impregnado nuestra carne y nuestra carne se va a quedar en el cementerio. Como ella no va para el cielo, hermano, ella no le interesa. ¿Entiende? Ella se va a quedar en el polvo dentro de unos poquitos años. ¿Sí? Ella no tiene intenciones
Es más, la misma palabra nos dice que ella se opone para que hagamos lo que el Espíritu quiere. Lo ha leído, ¿verdad? En Gálatas dice, los deseos de la carne son enemistad contra Dios y se oponen para que no hagáis lo que el Espíritu quiere. No es, hermano, fácil llevar una vida totalmente inclinada a algo y de la noche a la mañana despojarnos de ello. Pero ¿por qué no es fácil? Yo quiero que repitamos el versículo 26. ¿Vas a decir algo? Vamos a repetir el 26. Lo más duro para educar es a tu familia y a Dios. También es verdad. La familia y a Dios. Mira el 26, hermano. Una vez más. Para los hombres esto es imposible. O sea, no solamente es doloroso, sino imposible. Está diciendo esto, hermanos, entonces que el apóstol Pedro abandonó a su familia. No. Pero sí es el punto a donde Dios nos quiere llevar. Que Jesús empezó a importar más para Pedro. Por eso es el que pregunta ahí, ¿verdad, Pedro? Para Pedro, hermanos, las redes ya no implicaban el mismo significado que tuvieron un tiempo. ¿Y usted sabe por qué la palabra nos pone el término redes? Porque implica todo lo que nos puede enredar. Eso es lo que tiene como connotación la palabra red. Todo aquello que te enreda. ¿Qué te enreda, hermano? ¿Qué nos enreda? Y eso que me enreda, entonces, se traduce en una sola palabra. El pecado. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado reduce la capacidad del deseo de acercarnos a Dios. Y cuando hablamos de reducir, nos está llevando, hermanos, a la calidad de tiempo que le brindemos a Él. Y quisiera, hermano, que repitamos ese versículo que estuvimos leyendo los 2 domingos anteriores, que aparece en Marcos capítulo 14. Perdón, 15, 25. Ahora vamos a saltar del 25, Marcos 15, 25. Vamos a saltar al 33 y al 34 para mirar algo, hermanos, en cuanto a eso que Dios nos quiere impregnar hoy en el Espíritu. Tenemos Marcos 15, 25. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Habíamos dicho, hermanos, que Jesús está trasnochando desde la noche anterior porque Él había usado 3 horas para orar después que tomó la cena con ellos. Se reúnen más o menos a las 6 de la tarde. Después de eso viene la ida al Getsemaní, allá a las 3 horas. Después a medianoche el arresto. En la madrugada van al patio de Caifás. Después van a donde Anás. Después donde Pilatos. Después cuando ya amanece donde Herodes. Después Herodes lo vuelve a Pilatos. Después el juicio. Y después del juicio a cargar el azote. Después otra vez vuelve al tribuno. Y allí lo condenan. Y después de la condena a caminar unos kilómetros hasta el Gólgota. Y a las 9 en punto, según este versículo, lo crucifican. Póngale cuidado para mirar esto con todo lo que estamos analizando hoy. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, 12 del día, ya llevaba Jesús 3 horas colgados. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estamos viendo las 6 horas, hermanos,
que Jesús dura, ¿qué? Colgado, pendiente de unos clavos, con una corona de espinas en su frente, habiéndola cargado, hermanos. Pero escuche, y no solamente habiéndola cargado, habiendo sufrido con ella encima, porque cuando los soldados vieron que ya no podía con la cruz, es que ya estaba desangrado demasiado, se la tuvieron que pasar a otro caballero. Si no han leído, ¿verdad? Esa es la razón por la que se la pasan. Y ahora Jesús, hermanos, termina su obra aquí. ¿Qué tiene que ver con esto, con todo lo que hemos mirado, hermanos? Un detalle. ¿Por qué va Jesús a la cruz? Porque aquí, hermanos, se iba a establecer el pacto. Pero ahora algo más, hermanos. 6 horas colgado. ¿Cuántas horas duramos nosotros sentados alabando la vida? Y a veces se vuelven eternas, ¿verdad? Esa cruz debió ser el lugar tuyo y el mío. Y de las 9 a las 12, hermanos, vamos a repetirlo. Haga de cuenta que usted está por allá en Riohacha, porque ese es el clima de Israel. El sol no está como esta temperatura que tenemos hoy acá. 6 horas colgado ahí, ¿por qué, hermano? Por salvarnos. Así que, si nosotros hoy nos preguntamos, ¿por qué pactar con Él? ¿Por qué comprometernos con Él? Porque vamos a repetirlo, porque cuando no lo hacemos, hermano, el pecado gana ventaja en nosotros, nos reduce la capacidad de darle tiempo a Él. Cuando estas 6 horas, hermanos, nos están invitando a ¿qué? A darle tiempo a Él, a dedicarle tiempo. Sentaditos, allá en la casa, bajo techo, no es lo mismo que las condiciones en las que Él estaba. Y estas horas, hermanos, no solamente, vamos a repetirlo, con el sol, sino resbalando, hermano, con esos clavos que lo torturaban. Y saber, hermanos, que cuando quiso beber algo por la sed que tenía, le dieron vinagre. Y uno hoy día, hermano, no dimensionar, no valorar la razón por la cual debemos hacer compromiso con Dios. No valorar por qué tenemos que humillarnos y arrepentirnos y decidir de corazón dejar cosas. Yo, el día que analizaba esto, hermano, por lo menos de las 9 de la mañana hasta las 12 del día, con ese solazo que Dios tuvo compasión y mandó las tinieblas esas que hubo. Digo, ¿por qué a veces nos quejamos? O no digamos nos quejamos, pero sí a veces sentimos y pensamos si le dedicamos ciertos minutos a Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pasará eso en nuestras vidas? Y Él no está rodeado de hermanos que lo están amando y elogiando. El domingo pasado hacíamos la lista de las cosas que le dijeron y le hicieron. Las podemos repetir rápidamente. Los gobernadores, ¿qué le hacían? ¿Se acuerdan lo que hacían los gobernadores? Lo insultaban. Los soldados se burlaban. Los dos compañeros que tenía al lado, empezaron a injuriarle. Los apóstoles lo abandonaron. Así que las condiciones llamadas emocionales tampoco están contribuyendo para que Jesús se sienta bien. Yo creo, hermano, que nosotros estamos en condiciones físicas, emocionales, totalmente mejor que las de la cruz. Y hoy, hermano, pudiéramos decir algo de la siguiente manera. Es muy posible, hermano, que usted ya haya apartado con Dios sin darse cuenta, así como los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque ya la sangre fue ofrecida en estas 6 horas de Calvario. Pero ¿cuál es el detalle de esto, hermano? Que si usted hoy, o más tarde, o mañana, no sé, decide de corazón, como dice Malaquías 2:2, dar gloria a Dios, también así como Jesús le dice a sus apóstoles, mire,
van a recibir esto, van a recibir esto, van a recibir esto, también eso es para usted. Usted no tiene idea, mental y humanamente hablando, usted no tiene idea de los grandes beneficios que trae Dios detrás de cada acto de obediencia que usted hace. Cada instante que usted obedece, hermano, Dios le está cumpliendo algo que usted no tiene idea. Porque Pedro, hermanos, dijo, bueno, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Y eso se la canta en la parte material y en la parte espiritual. En la parte material le dice, van a recibir 100 veces más. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuántas casas tuvo Pedro entonces? No, él no compró 100 casas. Pero a cada ciudad donde iba, había donde él quedarse. Que es lo que vive uno hoy día cuando sirve a Dios. Donde quiera que uno va, hay una casa. Donde quiera que uno va, hay una madre, hay un hermano, hay una hermana. Y esto, hermanos, no es para vivir en comodidad. Porque la cruz que Jesús está sufriendo no fue nada cómodo. Entonces, para redondear todo esto, hermanos, ¿qué nos está deteniendo de verdad, de todo corazón, para comprometernos más con el Señor? Vamos a remarcarlas todas en forma de conclusión. Lo primero, y siempre será lo más grande, el pecado. ¿Sí? En cualquiera de sus presentaciones, sabores o colores, el pecado. 2, los lazos fraternales que nos amarran. Las cosas que no hemos querido dejar. Las 30 piezas de plata o el guiso de lentejas por el que estamos cambiando la bendición. El no saber, hermanos, lo que hay detrás de todo esto. El no meditar, reflexionar en las 6 horas de la cruz. Con razón, hermano, un día Josué dijo lo siguiente. Josué dijo, bueno, si ustedes quieren seguir así, si quieren seguirle sirviendo a los dioses, yo y mi casa, si lo han leído, ¿verdad? Josué 24:15, yo y mi casa. El hombre pactó ese día con su familia. Hay muchas cosas, hermanos, hermosas para la iglesia en esta región del país. Y los que estamos aquí, hermanos, yo no sé si nos van a dar tronos. Estoy convencido que los 12 tronos eran exclusivos para ellos, los apóstoles. Pero sí sé, convencido de que el que deje cualquier cosa, hermano, y pacte con Dios, decidiendo de corazón obedecerle, va a recibir muchas cosas. Pero nunca olvide la otra parte que debe tenerla bien clara. Nunca crea que pactar con Dios implica que no va a fallar. Grábeselo bien. No vaya a pensar que si usted, entonces, no, yo no me comprometo con Dios porque yo mire la situación que estoy, yo le voy a seguir fallando. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Así que si usted toma más bien la decisión de rendirse a los pies de Él y pedir la fuerza para que lo ayude y pactar con Él, Dios no va a depender de tus fuerzas. Dios no va a depender de tu gran espiritualidad, pero sí va a depender de la potencia del Espíritu que obra poderosamente en ti y en mí. Así que si nos aferramos a eso, hermanos, Dios nos va a ayudar. Y quiero que leamos estos 2 versículos para terminar. Aunque ya mencioné uno de los 3 que tenía en cuenta, que es el de Josué, ¿no? Vamos a leer ese como el tercer versículo, Josué 24:15. Yo sé que lo sabemos de memoria, pero es bueno leerlo, hermano. Nunca, como consejo o como recomendación le digo, nunca por mucho que se sepa un versículo, deje de leerlo. Hay que leerlo por respeto, ¿verdad? A quien lo inspiró. Por reverencia, por temor. Josué, capítulo 24, es el último capítulo, está antes de los jueces.
Vamos a leerlo a partir del 12. Josué 24:12. El 1 dice que Josué reunió a todo el pueblo, a toda la congregación de Israel, y está hablando con ellos, y les dice en el 12, y envía delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, póngale cuidado, ni con tu arco, para que vaya teniendo en cuenta, hermanos, no es con nuestra fuerza, ¿verdad? Y os di tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad, y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A dónde los quiere llevar Josué? A un compromiso, partiendo de una decisión, a una decisión partiendo de un reconocimiento, casi lo mismo que le está planteando Jesús a los apóstoles. Jesús le está planteando a los apóstoles, mire, van a recibir esto y lo otro, y aquí le está diciendo él, mire, tierra que ustedes no trabajaron, viñas que ustedes no plantaron, pero los van a disfrutar ustedes. Y nosotros, hermanos, vamos a disfrutar una vida eterna por la cual quien la ganó, quien la sufrió, quien la compró, fue otro, no nosotros. Y quienes sufrieron verdaderamente por el cristianismo, hermanos, son los que dejaron la palabra escrita. A nosotros nos tocó la parte fácil. Entonces, hermanos, queremos comprometernos más con Dios. Y el segundo versículo, hermanos, aparece en Segunda de Reyes, capítulo 18. También el pueblo esclavizado en la idolatría, también el pueblo habitado por dioses y una cantidad de cosas, nos muestra esto a través de un gran rey, que ojalá nosotros tomemos esto como ejemplo para nuestras vidas. Voy a repetir, Segunda de Reyes capítulo 18, vamos a leerlo desde el 1, pero la idea está en el 4. Lo vamos a leer hasta el 6, ¿listo? La idea está en el 4. Segunda de Reyes, en el capítulo 18, dice, en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Ahora mire este versículo 3, hermano, para mirar y asimilar cómo comprometernos con Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Mira el versículo 4, hermano, es lo que usted debe empezar a hacer. Lo que yo debo empezar a hacer para dejar, para quitar, para apartarnos de cosas. Hay 4 palabras claves aquí. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él. ¿De quién viene hablando? De Ezequías, no se olvide. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Por qué los apóstoles recibieron tantos beneficios, hermanos? Porque ellos dejaron todo y lo siguieron a él. Pero mire el 4. En el 4 están las 4 acciones que usted debe empezar a operar en su vida para un verdadero arrepentimiento y pactar con Dios. Usted tiene que quitar cosas de su vida.
Usted tiene que quebrar cosas. Usted tiene que cortar y despedazar. ¿Qué cosas? Yo no sé. Cada quien tiene una lista, ¿no? Pequeña, larga. Cosas dolorosas, como ya lo decíamos, que nos están quitando, voy a repetir, el tiempo. El tiempo que debemos dedicarle a Dios y que Él no lo escatimó al ofrecer como mínimo 6 horas en aquella cruel cruz. ¿Cuántas cosas tienes que quitar de tu vida, hermano? ¿Cuántas cosas habrá que quebrar? El celular, no. ¿Cuántas cosas habrá que cortar? ¿Y cuántas cosas habrá que hacer pedazos? Dolorosas, vuelvo a repetirlo, muy dolorosas. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque esas cosas que tiene que cortar, que quebrar, que despedazar, valen solamente 30 piezas de plata, ¿eh? Y por lo que lo vas a dejar es por una vida eterna y por todo lo que Cristo nos ofrece a todos los que dejemos, quitemos, cortemos y despedacemos. Así que, hermano, el llamado de hoy es hacer compromiso con Dios. Como persona, como hijo, como padre, como esposo, como esposa, o no sé, como familia, al igual que Josué. Pero ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo dijo Josué? Escogeos, ¿cuándo? Hoy. ¿Sí se dieron cuenta? Escogeos hoy. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.